Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar, más un momentito en lo que parece que alguien se está conectando. Vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 3. Con este espacio abierto para el aprendizaje, concluimos lo que es la semana de conocer las unidades que forman parte de este módulo número 13. La siguiente semana, la semana número 4, iniciamos con la semana de integración. Es decir, vamos a retomar todos los conocimientos que logramos durante estas 3 primeras semanas, aquellas habilidades que también logramos desarrollar, el hecho de conocer cómo desarrollar modelos matemáticos, cómo utilizar la hoja de cálculo, algunas operaciones que podemos ahora desarrollar en la hoja de Excel, cómo podemos integrar dos herramientas ofimáticas, una hoja de cálculo y un procesador de texto, para demostrar la forma en la que llegamos a los resultados. ¿Se dan cuenta? Son diferentes habilidades, diferentes conocimientos. Por ejemplo, lo que es el crecimiento, la tasa de crecimiento, lo que es una proyección de la población, a qué conclusiones podemos llegar cuando medimos este tipo de procesos sociales. Y en el aspecto de economía, ¿qué es una tasa de interés? ¿Qué es el crédito? ¿Qué elementos componen lo que es un crédito? ¿Qué elementos componen lo que es una inversión? ¿Cómo podemos medir el ahorro? ¿A qué conclusiones podemos llegar una vez que conocemos los resultados de cada uno de estos modelos? Entonces, también son conocimientos importantes que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Entonces, em, todo esto lo vamos a demostrar en esa semana número 4. Hoy vamos a concluir con la semana número 3, con la unidad número 2 que lleva por nombre ahorro, crédito, inversión. Hemos hablado en semana y media acerca de estos tres conceptos financieros. Yo les recomiendo que cuando hablemos de estos conceptos financieros, lo hagamos específicamente de ellos. He notado en algunas de sus actividades que hablan inclusive de otros temas que no tienen relación con el módulo. No hay que complicarse. A veces creo que somos nosotros mismos los que damos pie a complicarnos un poco más las actividades. Cuando buscamos en fuentes de información que tienen pues palabras muy técnicas o modelos muy complejos que aún no podemos resolver. Y no los podemos resolver porque son modelos que utilizan aquellos que han estudiado no únicamente un módulo en el bachillerato, sino que estudiaron un módulo en el bachillerato, que cursaron toda una licenciatura, 5 años de licenciatura, que a lo mejor tienen 3 años también en una maestría y que probablemente tengan 2 o 3 años en un doctorado y muchos conocimientos en la materia. Entonces, a veces tratamos de descifrar ese tipo de modelos que son muy complejos porque son los que localizamos en la red. Recuerden que en los módulos tenemos recursos que son acordes al nivel educativo que estamos cursando. No son tan complejos, están adecuados a los conocimientos que podemos tener y que son de alguna forma aptos para realizar nuestras actividades. Es decir, toda la información que vamos a utilizar en las actividades proviene de esos recursos. ¿No? Sí es cierto, podemos, a lo mejor nos interesa algún tema y podemos ampliar la información. Nada más hay que percatarnos que sean recursos acordes al nivel educativo. Si buscamos un texto de nivel doctorado, probablemente no sea muy complejo entenderlo, ¿no? Porque ahí vienen modelos que son de otras ramas de las matemáticas, ¿no? Y temas que realmente solo un profesional en la materia pudiese entender. Entonces, no nos compliquemos. eh, a veces le hago referencia a las retroalimentaciones, que evitemos buscar respuestas genéricas en la red y que en su lugar analicemos los ejercicios que nos están planteando en cada una de las actividades, porque de ahí es donde nosotros vamos a lograr las conclusiones que debemos plasmar en estas actividades, en la parte final de estas actividades. Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta el momento, algo que quieran comentar referente a las actividades que estamos desarrollando esta semana. Esta semana, ¿alguien más tiene problemas con la voz? Me dice Jorge que se oye mal, como si estuviera hablando por un altavoz.
No sé si alguien también tenga ese inconveniente. Alicia dice que no, se oye bien. María también nos dice que no. Jorge, probablemente sea tu conexión a internet. Te sugiero que en su caso salgas e ingreses nuevamente. Probablemente sea alguna cuestión de tu internet o de tu equipo que por ahí tengas que configurar. A veces saliendo y volviendo a ingresar se solucionan la mayoría de los inconvenientes que pudiésemos tener. Entonces, alguien que tenga alguna duda referente a lo que estamos haciendo durante este módulo número 13, alguien que quiera compartir algo que le haya costado dificultad al momento de realizar las actividades o que alguien quiera compartir cómo logró superar alguna área de oportunidad. Fíjense que los temas no son tan complejos. Cuando hablamos de ahorro, pues básicamente nos enfrentamos a que nosotros debemos conocer, ampliar un poquito más lo que ya sabemos sobre el ahorro. Inclusive tenemos un módulo, me parece que el módulo 11, donde hemos hablado acerca de este tema. Bueno, han tenido la oportunidad de conocer lo que es un ahorro. Lo mismo pasa con el crédito, pues en su mayoría, de alguna forma, desde que estamos jóvenes, hemos tenido la necesidad o a veces el gusto de comprar algún artículo a crédito. Entonces, es algo que ya conocemos, que identificamos. Únicamente hay que ampliar lo que ya sabemos sobre ese tema. Ya sabemos lo que es un crédito, en qué se usa, pero a veces no sabemos cómo se mide o la importancia que tiene la tasa de interés o el plazo o el monto. No sabemos cómo obtienen el monto de los intereses. Aquellas tiendas, solo vamos y pues como decíamos tanto el artículo que nos están o que deseamos tener, que nos están ofreciendo, pues aceptamos sin analizar previamente el monto que vamos a pagar o si este nos conviene, ¿no? Entonces, por ahí les sugiero que eh, amplíen lo que saben sobre estos temas. Lo mismo pasa con la inversión. Entonces, bueno, si no hay hasta el momento algo que quieran comentar, vamos a iniciar este módulo, este espacio abierto para el aprendizaje. Ahí Jorge se nos une nuevamente. Ok, entonces, bueno, entonces este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 3, mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de Prepa en línea. Vamos a iniciar entonces. Recuerden que los propósitos, el propósito principal que tienen estos espacios abiertos, el primero es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. ¿Y por qué síncrona? Porque recuerden que hoy estamos a día viernes. En el caso de las preguntas que ustedes puedan realizar por la plataforma, ya sea en el mensajero o en el correo electrónico, hay un lapso para poder atenderlas, un tiempo de espera, podríamos decirle, ¿no? Que es hasta 24 horas. Es decir, ustedes lo envían el día de hoy y como se llega sábado y domingo, entonces ustedes le envían hoy a esta hora, por ejemplo, bueno, aquí en Quintana Roo son las 10:10, a las 10:10 de la noche. Como hay sábado y domingo en el intermedio, tenemos hasta el lunes a las 10:09 de la noche para poder responder esas dudas, ¿no? Figúrense, si ustedes tenían una duda de una de las actividades que íbamos a entregar el día domingo, pues aunque yo procuro responder, pues de la manera más pronta a sus dudas, pues hay como fecha máxima hasta el lunes. Si yo les respondo el día lunes en la mañana, por ejemplo, o en la tarde, estaré dentro del plazo, pero esa respuesta probablemente ya no les sea de utilidad para desarrollar sus actividades, porque la entrega se hace el día domingo. Entonces, pues hay que considerar que este tipo de preguntas en estos días pueden ser respondidas hasta ese tiempo. Y pues si no se responden en el tiempo que ustedes lo desean, ya no va a ser de ninguna utilidad. O se van con la duda o la investigan por otro lado, pero pues con la
el hecho de que puedan encontrar información que no sea la adecuada. Por eso estos espacios abiertos en día viernes se convierten en una herramienta muy valiosa, porque aquí, si ustedes tienen una duda, la podemos resolver aquí mismo, de forma que una vez que concluya el espacio abierto, ustedes ya tengan resuelta su duda y puedan continuar el fin de semana desarrollando sus actividades. Entonces, por eso el primer propósito de este espacio abierto es el de atender esas dudas y comentarios que puedan surgir una vez que ya llevamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de leer los recursos, de leer las instrucciones, de leer la rúbrica de evaluación. Entonces, se vuelven una herramienta muy importante. Ok. El otro es, vamos de forma específica, uno de los propósitos que vamos a desarrollar o a tratar de desarrollar es el de desarrollar precisamente estrategias al analizar una tabla de presupuesto para lograr o mejorar un ahorro. Uno de los aprendizajes esperados dice que obtengamos conclusiones de los resultados que nos presentan estos modelos matemáticos. ¿Y para qué queremos obtener conclusiones? Para saber la situación financiera en la que estamos, ¿no? Eh, También el hecho de conocer algunos indicadores, por ejemplo, en salud, ¿qué pasa cuando una persona tiene 40 grados centígrados de temperatura? ¿Cómo ven esa persona que tiene 40, 38 grados de temperatura por ahí? ¿Qué está pasando con esa persona? A ver, por ahí veo que alguien está escribiendo. Eh, ¿Qué significa estos 38 grados? Es un indicador, ¿verdad? Es un indicador, nos indica algo, nos indica la temperatura que tiene nuestro cuerpo o el cuerpo de una persona y como dice Jorge, está enferma y tenemos que llevarla al médico. Este es un indicador en materia de salud, el hecho de que nosotros podamos medirle la temperatura a una persona y podamos conocer la situación en la que se encuentra. En finanzas ocurre algo similar. Hay indicadores que nos mencionan la situación financiera en la que nos encontramos, ¿no? Probablemente cuando medimos el ahorro, obtengamos un resultado y ese resultado es un indicador, nos está indicando algo, pero ¿qué? Hoy, pues como ya les comenté en materia de salud, pues muchas personas ya conocemos que una temperatura mayor a 36 grados es símbolo, es sinónimo de que algo está ocurriendo con esa persona, que no es normal que tenga esa temperatura y que debe corregirla. Lo mismo ocurre cuando hablamos en materia de finanzas. Si yo obtengo un resultado que se sale de lo normal en materia financiera, estoy enfermo. Estoy enfermo en materia financiera y tengo que hacer algo para mejorar, ¿no? Y precisamente de leer esos resultados es que podemos darnos cuenta si estamos enfermos en nuestras finanzas o estamos sanos, ¿no? Mantenernos sanos, ¿qué debemos hacer? Continuar con la forma en la que hemos llevado hasta el momento nuestras finanzas. Y si estamos enfermos, pues tenemos que hacer algo, porque estamos enfermos precisamente y queremos sanar, ¿no? Como cuando estamos con la temperatura a ese nivel, pues tenemos que hacer algo, queremos sanar, porque probablemente nos sentimos mal, hay algunas molestias que debemos identificar. Y precisamente para modificar ese resultado es que debemos desarrollar estrategias. ¿Qué podemos hacer para cambiar esos resultados? Recuerden que estamos hablando de procesos sociales en los que la mano del hombre puede intervenir para cambiar esos resultados, ¿no? Pero debemos saber qué tenemos que hacer, de qué estamos hablando. Así como ustedes, pues de alguna forma van adquiriendo cierto conocimiento, pues si tienes temperatura, mira, ponte un pañito, independientemente de que acudan con un experto, con un doctor, pues hay ciertas cosas que podemos hacer para mitigar mientras este tipo de sensaciones, ¿no? Un pañito, eh, algún parchecito por ahí que nos ayude a aliviar este problema de temperatura. Entonces, son a veces estrategias que vamos diseñando, ¿no? Si por ahí puedo
conocer la causa por la que me dio temperatura, pues dejaré de seguir con esa actividad que me está provocando algún daño, ¿no? Lo mismo ocurre en finanzas. Si yo detecto algún comportamiento que está afectando estos resultados, tengo que dejar de hacerlos, modificarlos, cambiarlos. Para lograr esto, pues hay algunas actividades que vamos a desarrollar. Yo espero la participación de ustedes, porque recuerden que estos espacios abiertos tienen una puntuación adicional, pero no es para todos, es para aquellos que participen en estas actividades, que al final de cuentas se hacen con ese propósito de incentivarlos a ustedes a que participen en estas actividades y puedan obtener esa puntuación adicional. Y esto les va a ayudar a ustedes a reflexionar sobre las áreas de oportunidad. ¿Qué tanto he aprendido sobre los temas del módulo número 13? ¿Qué tanto me falta por aprender? ¿No? Identifico estas dos situaciones y hago lo necesario para mejorar. Y por supuesto, lograr un aprendizaje significativo vinculando lo aprendido con la vida cotidiana. Hablábamos la sesión anterior que nosotros interactuamos con la economía a través del ahorro, la inversión y el crédito. Y estos son los temas que hemos trabajado durante este tiempo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el ahorro, que tiene que ver con el ingreso, pero también tiene que ver con el egreso. ¿Y para qué queremos conocer todos estos temas? Para tener un proyecto de vida económicamente sustentable. Si yo sé cómo puedo modificar o cambiar mi ahorro, qué es lo que tengo que hacer para mejorar los resultados en ahorro, por supuesto que voy a tener un proyecto de vida económicamente sustentable. Si yo sé lo que es una inversión, cómo se mide, qué hacer para obtener un mejor rendimiento, en qué invertir, si en una inversión bancaria, en una de bienes inmuebles o en una de bienes muebles, probablemente tenga un proyecto de vida económicamente sustentable y en vez de estar obteniendo eh, bajos rendimientos, pues al yo reconocer qué puedo hacer para mejorar esos rendimientos, voy a tener un proyecto de vida económicamente sustentable. Y lo mismo ocurre con el crédito. Si yo identifico que existe algo que se llama tasa de interés, que modifica el monto que voy a pagar por adquirir un producto a crédito, si yo sé que el crédito puede ser bancario y no bancario y que existe un indicador que se llama CAT, que este me permite comparar diferentes opciones de crédito. Esto me va a llevar a que yo pague menos interés y, por supuesto, tener un proyecto de vida económicamente sustentable. Es decir, que pueda gestionar mis finanzas de la forma más adecuada. Este es el aprendizaje con el que vamos a trabajar el día de hoy. Proponer conclusiones o estrategias y desprendidas del análisis. Es decir, que voy a tener que analizar algo para poder proponer estas conclusiones o diseñar las estrategias necesarias. ¿Para qué? Para incrementar mi ahorro familiar o personal. Entonces, yo necesito analizar algo y del análisis que yo haga de ese documento, yo voy a poder establecer algunas conclusiones que me van a ayudar a diseñar algunas estrategias para mejorar o mantenerme en caso de que yo identifique que pues voy bien en materia económica, pero para ir de la misma forma durante otro cierto tiempo, necesito mantener lo que estoy haciendo bien. ¿Para qué queremos diseñar estas estrategias? Pues bien, para pagar menos interés al comprar a crédito, para saber cómo podemos invertir y obtener un mejor rendimiento o para poder lograr o incrementar nuestro ahorro. Claro que sí, Jorge. Adelante, adelante. Muy bien. Vamos a hacer esta actividad. Recuerden que estos cuestionarios, realmente lo que se espera de ellos es que ustedes identifiquen eh, sus áreas de oportunidad. Todas las preguntas que están en este cuestionario fueron retomadas de los recursos de la semana.
Entonces, si alguna pregunta les presenta una dificultad para poder responderla, pues tienen que volver a los recursos de la semana para poder identificar y mejorar la comprensión que tengan referente a ese tema o a ese concepto o a ese modelo que aún no hemos comprendido del todo. Pero la idea de estos cuestionarios es esa, que ustedes identifiquen sus áreas de oportunidad, ¿no? Es como los exámenes que hacíamos en la escuela presencial, en la que pues nos evaluaban y pues si no comprendíamos mucho el tema, probablemente íbamos a obtener una calificación baja, ¿no? A veces si comprendíamos perfectamente el tema del que estaban hablando, pues nos iba muy bien, ¿no? Aquí no hay exámenes en prepa en línea, pero sí nos sirven este tipo de actividades para poder evaluarnos, qué tanto ha aprendido. Recuerden que si no nos evaluamos, no podemos saber cuáles son esas áreas de oportunidad y no podemos mejorarlas. En toda actividad que ustedes desarrollen, ya sea personal, familiar, laboral, académica, siempre hay que hacer una evaluación de lo que estamos haciendo para poder saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o por el contrario hay que hacer algo diferente para obtener un mejor resultado. Es parte de las actividades que debemos desarrollar en nuestra vida cotidiana, evaluarnos siempre. Es como la comida. Cuando estamos cocinando, ¿qué es lo que hacemos? A veces le damos una probadita a la comida para ver si le falta sal o si le falta algún otro ingrediente y se lo podamos agregar o si nos pasamos de ese ingrediente, ¿no? Pero evaluamos, estamos evaluando lo que estamos haciendo. No, no podemos hacerla nada más y luego servirla y darnos cuenta que no funcionó. La idea es que durante ese proceso en el que estamos cocinando podamos identificar qué nos faltó y podamos agregárselo o eliminarlo de alguna forma, ¿no? Para tener una comida como nos gusta, ¿no? Lo mismo sucede cuando estamos estudiando. Hay que identificar qué estamos haciendo que no nos está ayudando a avanzar. Entonces, estos cuestionarios tienen ese objetivo. Aquí se los voy a colocar. Muy bien, vamos a esperar unos segunditos para que se conecten aquellos que quieran responder. Los que no se puedan conectar pueden responder ahí en el chat del Teams, aunque me gustaría, lo ideal es que se unan a este ejercicio, pues para que interactuemos en las preguntas. Oye, vamos a iniciar porque si no nos va a ganar el tiempo. La primera pregunta dice, ¿para qué sirve un presupuesto? Nosotros vamos a elaborar un presupuesto en una de las actividades, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de realizar esta herramienta financiera? Medir el ahorro o déficit, saber cuánto pagar por un crédito o saber cómo invertir mi dinero. Dice María que para invertir, para organizar nuestros gastos, es cierto. Bueno, aquí ya vieron la pregunta. Entonces, porque ahora creo que porque es gratuito, ya me marca la pregunta. Antes no lo hacía hasta que yo le dé. Pero bueno, es cierto, en el presupuesto organizamos nuestros gastos, pero ¿de qué forma? ¿De qué forma los podemos organizar? Unos gastos los podemos organizar, pues de la forma que a nosotros nos convenga, ¿no? Ya sea por monto o por eh, las veces en que realicemos un determinado gasto o por aquellos gastos que hacemos en la casa, por aquellos gastos que hacemos fuera de la casa, en el trabajo. Eh, Pero eso, aunque lo podemos hacer en el presupuesto, no es en sí el aspecto principal del presupuesto. Como alguien mencionó, Patricia, a ver, dice que es medir el ahorro o déficit. En efecto,
Un presupuesto nos sirve para medir el ahorro. ¿Cuánto de ahorro tengo? ¿No? ¿Alguien de aquí puede saber cuánto ahorro es el que genera de manera mensual? Si no lo sabe, el presupuesto es el que nos puede ayudar. Ustedes identifican que un presupuesto está dividido en tres partes: un ingreso, una tabla de ingreso, una tabla de gasto y una tabla donde colocamos la diferencia entre estos dos. Y fíjense que tal como lo menciona, el ahorro es la diferencia entre nuestro ingreso y egreso. ¿Y dónde vemos cuánto es lo que tenemos de ingreso, egreso y ahorro? En un presupuesto. Entonces, ¿tiene relación los temas que leemos con las actividades que vamos desarrollando? Sí tienen, y aquí lo podemos ver con toda claridad. La pregunta número 2. Ay. Oswaldo compra todos los días unas galletas y un café. Esto es un ejemplo de déficit, alimentación no saludable o gasto hormiga. Es un gasto hormiga. ¿Cuáles son aquellos gastos hormiga? Son aquellos gastos como el hecho de comprar unas galletas y un café todos los días o 2 o 3 días a la semana, que son pequeños gastos. A lo mejor nos gastamos 50 pesos en comprar este tipo de productos, ¿no? Pero son 50 pesos hoy y 50 pesos mañana y 50 pesos pasado mañana. Entonces, si ya sumamos, ya son 150 pesos. Ahora lo multiplicamos por el número de veces que lo consumimos en un mes y si se dan cuenta es una cantidad ya importante. Y si lo multiplicamos por el número de veces que lo consumimos en un año, se vuelve una cantidad todavía más importante. Y a veces este tipo de gastos es el que no nos deja ahorrar. Lo que deberíamos ahorrar lo gastamos en este tipo de gastos. Entonces, esto lo podemos identificar cuando hacemos un presupuesto. El recibo de luz de Ana es de 3,000 y ella quiere reducirlo en un 30%, por lo que decide que apagará las luces de cuartos vacíos y moderará el uso del aire acondicionado. Esto es un ejemplo de ahorro, estrategia o inversión. Bueno, es un ejemplo de estrategia. ¿Qué es una estrategia? Es aquella acción que nosotros desarrollamos con el objetivo de mejorar o de eliminar algo que no nos es funcional. Si yo veo que estoy pagando mucha luz, tengo que hacer algo, tengo que hacer algunas acciones para ver si puedo reducir ese importe que estoy pagando de energía eléctrica. En este caso, yo me establezco una meta que es reducirlo en un 30% y hago algunas acciones como apagar las luces de cuartos vacíos y moderar el uso del aire acondicionado para reducir lo que yo estoy pagando actualmente en un 30%. Esa es una estrategia, algunas acciones que yo voy a realizar para lograr una meta y reducir con ello el monto de algunos gastos que probablemente estén muy elevados o que no tengan que estar en el presupuesto. Es una estrategia, ¿no? Para lograr un ahorro. No es un ahorro como tal, es una estrategia. En este tipo de preguntas solo hay una respuesta. Eh, Hay que identificarla con claridad. No podemos mencionar dos porque no lo estamos haciendo con claridad. Andrea quiere ahorrar 30,000 para comprarse una moto. Esto es un ejemplo de meta, estrategia o ahorro. Cuando llegue al 5 segundos, voy a quitar la pantalla para ver qué es lo que respondieron. A ver, Alicia dice que es una meta. ¿Quién más dice y algo?
Patricia dice que es una meta. ¿Sí están seguros que es una meta? Vamos a ver qué dice la pregunta. En efecto, es una meta. En este caso, yo quiero ahorrar, es decir, me propongo un objetivo a futuro. Esa es una meta, como cuando estamos corriendo, ya vimos hacia dónde debemos llegar. Ese lugar a donde debemos llegar cuando estamos corriendo es la meta. En materia financiera es algo parecido. Ya vi el objetivo que tengo enfrente. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que diseñar, analizar primeramente mis finanzas, porque yo no sé si esto lo puedo ahorrar. Yo no sé cuánto es lo que estoy ahorrando actualmente. ¿Qué tengo que hacer una vez que analice mis finanzas para lograr esta meta o este objetivo? Y la última pregunta. Anabel realiza su presupuesto, el cual como resultado obtiene 5,500 de ingreso y 6,500 de egreso. El resultado es un ahorro de 1,000, ingreso de 5,500 o déficit de 1,000. A ver, dice Alicia que es un déficit de 1,000. ¿Qué más? Patricia dice que es un déficit también. ¿Por qué es un déficit? ¿Por qué sería un déficit? Vamos a ver. Alguien dijo por ahí que es un ahorro de 1,000 y alguien dijo que es un déficit de 1,000. ¿Por qué es un déficit? ¿Cuál es la diferencia entre un déficit y un ahorro? Si alguien quiere tomar la palabra y explicarlo, dice María, porque gastó más de lo que ganó. A ver qué dice ahí. Ahora imagínense que yo recibo mi sueldo de 5,000 pesos. Salgo a la calle, mi sueldo de 5,500 pesos. Salgo a la calle y gasto 6,500 pesos. ¿Cómo es eso posible? Si solo recibí 5,000 pesos, ¿cómo puedo gastar más? ¿Cómo es posible que alguien pueda gastar más de lo que gana? Si acabo de recibir 5,000, salgo a la calle y gasto 6,500, tengo 5,000 en un bolsillo y es lo que voy pagando. ¿Cómo puedo gastar 6,500 pesos? Dice Patricia que el egreso es mayor de lo que ahorró. Hay que tener cuidado ahí porque el ahorro no es un ingreso. A ver, analicen un poquito. ¿Cómo es que si yo recibí 5,500 pesos ahorita, salgo a la calle y regreso y gasté 6,500 pesos? ¿Cómo es eso posible? Claro, fue un déficit de 1,000, pero ¿cómo pude gastar 1,000 pesos de más cuando solo tenía 5,500 pesos? Fíjense, ahí María dice, solo que la diferencia la haya comprado a crédito. En efecto. ¿Y el crédito qué es? Es una deuda, ¿no es cierto? Es decir, esos 1,000 pesos los estoy debiendo. No los pagué hoy, compré, pero los voy a pagar en algún momento. Pero si en este momento yo no puedo
o tengo más gastos que ingresos, ¿cómo voy a pagar algo a futuro cuando en este momento no estoy obteniendo un ahorro para pagar las deudas que tengo? Si se dan cuenta que ahí hay un problema, me estoy endeudando y el siguiente mes, supongamos que sea lo mismo, gasto 5,500 y 6,500. ¿Cuánto ya llevo de deuda en 2 meses? 2,000, ¿no es cierto? O sea, ya le debo a la tarjeta 2,000 y en la tarjeta de crédito, ¿qué me cobran? Esos 2,000 que provoca cuando adquiero un crédito, es el monto que yo presté. Ese préstamo más intereses. Y el tercer mes ya le acumulé cuánto más a la tarjeta, 3,000 más el interés. Y se va volviendo un problema, si se dan cuenta, porque no hago un análisis de mis finanzas. Estoy mal, tengo un problema, estoy enfermo financieramente. Tengo que hacer algo, porque si no, esa deuda que voy acumulando, en algún momento la voy a tener que pagar. Y si no puedo pagarla, es cuando vienen consecuencias que pues nadie quiere sufrir, ¿no? Pero se dan cuenta cómo en algún momento, analizando nuestras finanzas, podemos identificar que empezamos a tener un problema. Muchas gracias a los que participaron. Si se dieron cuenta en este simple ejercicio, cómo podemos analizar que podríamos tener un problema. Más que allá hay que identificar si tenemos un ahorro o un déficit, si analizamos y eh, nos proyectamos sobre lo que puede pasar de seguir con esa tendencia, podemos identificar que podemos tener problemas. Entonces, por eso es importante saber cómo medir nuestro ahorro. ¿Cuánto de ahorro tenemos hoy en día? ¿Cuánto de deudas? ¿Qué podemos hacer para mejorar? En términos o en conclusión, el ahorro es la diferencia entre el total de nuestros ingresos y el total de nuestros egresos. Aquí en Excel, por ejemplo. Imagínense que tenemos 8,000 pesos de ingresos, como en el ejercicio, y 6,500 pesos de egreso. ¿Cuánto tengo qué tengo aquí? ¿Un ahorro o un déficit? Un déficit, dice María. Fíjense, tengo 8,000 de ingreso y 6,500 de egreso. ¿Tengo un ahorro o un déficit? Acá está, en este que tenemos aquí ahorita en pantalla. Tiene un ahorro. Un ahorro de 1,500 pesos. ¿Qué significa? Pues que ahí la vamos llevando, ¿no? O sea, si yo quiero comprar algo, lo único que tengo que verificar es que no exceda la capacidad de mi ahorro. Si alguien me dice, oye, te vendo una moto y vas a pagar 2,500 al mes, ¿pudiese pagar la letra de esa moto al mes? A ver qué dicen. ¿Puedo pagar una letra de 2,500 cada mes con ese ahorro? No. ¿Por qué? Porque únicamente ahorramos 1,500 y la letra es de 2,500 pesos, es decir, nos falta todavía. Va a llegar el día en el que tengamos que pagar la letra y solo vamos a tener 1,500 pesos. Nos vamos a tener que endeudar para pagar esa deuda que tenemos. Entonces, por eso es importante medir el ahorro, porque de alguna forma nos permite conocer hasta cuánto podemos pagar por algo que querramos comprar. Ahora, imagínense que fuese al revés. Y viene alguien y me dice, oye, te rebajo la letra con estos datos. Tengo ingresos de 6,500 pesos y egresos de 8,000. Y alguien me dice, oye, te voy a poner más barata la letra de la moto. Te la voy a dar en 500 pesos.
¿Puedo pagar esos 500 pesos con esta situación financiera que tienen aquí en pantalla? Dice Alicia que sí. ¿Qué piensan los demás? Voy a colocar aquí para que veamos. Dice, María dice que no porque hay un déficit de 1,500. ¿Qué significa que haya un déficit? Que estoy gastando más de lo que gano. Entonces, aquí no puedo gastar nada más de lo que ya estoy gastando. Por el contrario, necesito reducir estos gastos para ya no tener ese déficit y que se conviertan en un ahorro. Tengo que diseñar estrategias. Mi situación financiera no es la adecuada, ya no debo comprar absolutamente nada y menos a crédito. Entonces, sí vemos que es importante conocer este tipo de modelos matemáticos para analizar nuestras finanzas. Nos permite tener un panorama de la situación en la que nos encontramos y de ahí empezar a decidir qué puedo hacer para mejorar. Vamos a hacer esta situación. Estela quiere saber en cuánto tiempo puede ahorrar 23,000 pesos para ir al dentista. Imagínense que a Estela le duele en este momento la muela. Nunca ahorró, pero dada la situación en la que se encuentra, pues dice, pues tengo que ver si puedo pagar esos 23,000 pesos para corregir este problema que tengo dental. Pero, ¿por dónde voy a iniciar? ¿Cómo puedo saber si puedo ahorrar esos 23,000 pesos o el tiempo en el que lo puedo ahorrar? ¿Qué tiene que hacer Estela? A ver ahí. ¿Creen que pueda ir y pedir un crédito y pagarlo poco a poco? ¿Qué tiene que hacer Estela ahorita, ¿no? Para saber, bueno, si puedo o no puedo. No los dan rápido, pues no, pero ahora ya tiene su tarjeta ahí ya lista. Ya tiene la tarjeta de crédito ella lista para así pasarla en la maquinita y listo, salir del problema. Sara dice ver sus ingresos. Ok, ¿a qué conclusiones puedo llegar cuando veo únicamente mis ingresos? Reina dice ver sus ingresos y sus egresos para saber si puedo ahorrar. Dice Patricia saber sus ingresos. Pues, ¿qué información puedo obtener figúrame que ella tiene 100,000 pesos de ingreso? ¿Puede pagar esos 23,000 pesos? Sí, sí puede pagar con 100,000 pesos. ¿Ustedes así le harían? ¿Tomarían esa decisión? Como estamos acá, fíjate, ella tiene 100,000 pesos y no conocemos, esto lo desconocemos. Y ustedes dirían, pues yo sí pero resulta que después de analizar tiene 120,000 de gastos. ¿En qué área de oportunidad tuvimos al únicamente conocer los ingresos? ¿Por qué no es correcto únicamente tomar una decisión basado únicamente en información parcial? Es decir, ella tiene pues bastantes ingresos, pero tiene más gastos.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Como dijo María, hacer un presupuesto de sus ingresos y egresos. No podemos tomar una decisión únicamente financiera conociendo solo una parte. Sí, tengo muchos ingresos, pero tengo muchos más gastos. Hay que hacer todo el análisis completo. Entonces, vamos a elaborar un presupuesto. Aquí tengo abierto ya una hojita. Vamos a hacerlo rápido. Por ejemplo, aquí voy a hacerlo rapidito. La idea es, ok, fíjense que aquí ya está, ya tenemos el presupuesto. Ustedes lo van a elaborar con calma, van a considerar las cantidades que les dan y de ahí las van a plasmar en el presupuesto. Algunas cantidades les van a dar, otras ustedes van a tener que poner de acuerdo a la experiencia en esos conceptos. Por ejemplo, habrá quien diga, pues yo pago 500 pesos de internet, lo colocan ahí. A lo mejor diga, yo pago 300, pues también lo colocan. Dependiendo de la experiencia que cada uno tenga en algunos conceptos que ustedes gasten cotidianamente, ¿no? En este caso ya hicimos el presupuesto. Así está Estela, 1500. Vamos a poner que aquí. Ok. Listo, así está Estela. Fíjense, tiene de ingresos 10,500 pesos. ¿Cuánto tiene de gastos, Estela? 28,700. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene ella? ¿Un déficit o un ahorro? ¿En cuánto tiempo entonces Estela puede juntar los 23,000 pesos que necesita para ir al dentista? Fíjense, al final ella en todo el año va a tener 137,250 pesos de ingresos. Puede ir al dentista, puede pagar los 23,000 pesos, pues si tiene más ingresos y el dentista solo son 23,000 pesos, ¿no? Claro, tiene que ver ella en qué puede reducir gastos, porque de la situación en la que se encuentra, puede o no puede juntar esos 23,000 pesos. No puede, haga lo que haga, no puede. Entonces, ¿qué le recomendarían a ustedes, Estela? Estela se acerca a ustedes porque saben que ya tomaron el módulo 13 y que lograron el aprendizaje esperado de diseñar estrategias al obtener conclusiones cuando analizan este tipo de herramientas financieras como lo es el presupuesto. Ustedes ya lo saben, sacaron 10 en su actividad porque la hicieron muy bien. Entonces Estela se acerca a ustedes y les pide un consejo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le recomendarían ustedes, Estela? Ajustar sus gastos. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué significa ajustar gastos? Que los haga más chico, que los haga más grande.
¿no? Como ajustar una prenda. A veces yo compro una camisa y no me quedó. Si me quedó muy grande, pues tengo que hacerla más pequeña. Si me quedó muy pequeña, tengo que hacerla más grande. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles, María? ¿Cuáles puede reducir o cuáles puede eliminar a través de crear esas estrategias? Muy bien. Dice, vamos a quitar la diversión. A veces hay que priorizar, ¿no es cierto? Si nos encontramos ante una situación de salud importante, pues probablemente tengamos que sacrificar algunas cosas, en este caso la diversión. Imagínense irnos al cine o a bailar con un dolor de muelas, pues creo que no nos divertiríamos tanto, ¿no? Entonces, ese dinero que gastamos comúnmente en este tipo de actividades, que si bien a veces podemos debatir entre si son o no necesarias, pero en este momento hay que priorizar y si la salud es algo que nosotros estimamos y priorizamos, pues podemos prescindir de este tipo de conceptos, ¿no? Como la diversión. Entonces, y ahí ya vamos logrando un déficit. A lo mejor el interés de las deudas, quizás probablemente si por ahí empezamos a pagar las deudas o empezamos a quitar deudas, probablemente el interés empiece a reducir. Hagamos de cuenta que estamos reduciendo y que vamos pagando todas nuestras deudas, porque fíjense cuánto es lo que tenemos de interés. Y por ahí, a lo mejor en luz, quizás debiésemos, ¿qué podemos hacer con la luz? Imagínense que yo pago 4,200 pesos bimestrales de luz. Disminuir y seleccionar cuáles son importantes y cuáles son necesarios. ¿Como cuál, Patricia? ¿Cuáles son importantes para ti? Que dirías esto no o esto sí. Recuerden que hay que crear estrategias claras. Si ustedes colocan así en su actividad, no es muy claro lo que desean hacer. No hay una estrategia bien definida en la que manifiesten, bueno, si yo hago esto, voy a ahorrar esta cantidad. Ese es el objetivo, Reina, no gastar más de lo que se gana, pero ¿cómo lo puedo mejorar en este momento? En este momento ya gasté más de lo que gano. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Es cierto, en términos generales uno no tiene que hacer esa acción, pero si ya la cometí y estoy tratando de mejorar mis finanzas, conforme a esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué identificas tú que pueda hacer para mejorar? Algo claro, algo concreto. ¿Cuáles no son indispensables, Sala? Para ti, ¿cuáles no es indispensable de aquí? Se gasta demasiado. ¿Por qué es demasiado, María? ¿Cómo puedes decir que 4,200 pesos es demasiado? ¿No? Comparándote con lo que gasta una casa promedio. Ahí vamos ya mejorando la estrategia, María mía. Por ejemplo, buscar en focos ahorradores, ¿no? Si tenemos focos de esos que consumen mucha energía, pues a lo mejor hay que cambiarlos. Apagar en donde no se ocupa. Esa también puede ser una estrategia. Ven, vamos diseñando estrategias y con esto es que vamos identificando aquellos problemas que tenemos, ¿no? El cable no es indispensable, pues cierto, hoy en día, pues ya quién tiene cable con todas estas, pero ven, haciendo algunas estrategias, obviamente aquí en el papel, pues parece muy simple, pero todos sabemos que cuando intentamos ahorrar, siempre hay situaciones que pues son más complejas de lograr, pero hay que estar ahí tratando de lograrlas.
formar un hábito. Si, por ejemplo, veo una luz, voy y la pago. Y si la vuelvo a ver, voy y la pago. Y si, por ejemplo, me dan muchas ganas de salir, pero sé que me va a costar un dinero que por el momento no tengo, pues también a veces hay que aceptar esta situación, ¿no? El hecho de que no puedo salir porque pues no tengo dinero, no voy a pasar mi tarjeta de crédito en alguna actividad que por supuesto no es redituable o no me va a dejar ningún beneficio en este momento. Quizás si yo tuviese una mejor situación financiera, pues a lo mejor sin problema, ¿no? Voy y me divierto sin ningún inconveniente. Sé que lo que yo estoy gastando en este momento no va a afectar significativamente mi ahorro y me encuentro en una situación en la que lo puedo hacer. No es que eh, eh, sean malos los gastos, ¿no? Por el contrario, pueden ser muy buenos. Por el contrario, nos pueden ayudar a desestresarnos o lo que ustedes deseen, ¿no? Si me encuentro en una situación financiera favorable. Pero si estoy en una situación en la que necesito ahorrar, pues obviamente este tipo de gastos no van a contribuir a lograr ese objetivo que tengo. Entonces, fíjense, de agua 1,500 pesos, pues yo aquí pago como 600 pesos más o menos, ¿no? Fíjense, y ya vamos diseñando algunas estrategias. Aquí lo hicimos muy general. Sin embargo, ustedes tienen que mencionar con claridad alguna que puedan identificar. Y ya tenemos que, ya logramos con estas acciones, ¿qué logramos? Ya logramos un ahorro. Entonces, ya podemos decir que ella puede juntar los 23,000 pesos, fíjense, a diciembre. Es decir, en el año, ella ya puede ir al dentista. Por supuesto que si la situación es muy apremiante, ella ya puede tratar de organizar los pagos que haga una tarjeta de crédito, siempre y cuando no superen este monto. Si voy a pagar al mes 1,200 pesos y voy a poder ir al dentista antes del tiempo esperado, pues ya sé que lo voy a poder pagar porque ya logré un ahorro a través de las diferentes estrategias que fui empleando. Y si no es muy apremiante el caso, pues tengo un año. En un año logro juntar esta cantidad para poder pagar eh, lo que yo necesite en el dentista. ¿Alguna duda hasta el momento? Sí vimos, lo importante aquí es conocer. Fíjense que no únicamente hablamos del ahorro así como algo que hagamos, ¿no? Pues separo una parte de nuestros ingresos, sí, pero si esa parte que estoy separando de mis ingresos no la puedo separar porque mis gastos son mayores, lo único que voy a provocar es todavía endeudarme más. Lo que necesito es determinar cuánto es lo que verdaderamente puedo ahorrar a través de sacar la diferencia entre mis ingresos y mis egresos. No puedo únicamente separar una parte de mis ingresos si no conozco cuánto es lo que gasto. Primero tengo que saber cuánto gasto, cuánto ingreso para poder determinar cuánto puedo ahorrar. Y a lo mejor analizando mis gastos puedo identificar algunos que me permitan obtener un mejor ahorro. Entonces, son los tres conceptos financieros que hemos podido identificar a lo largo de este módulo número 13: el crédito, la inversión y el ahorro. Importantísimos los tres y que están íntimamente ligados con las actividades que vamos desarrollando. Bueno, ¿alguna duda? Alicia dice que todo claro. No sé si alguien por ahí tenga alguna duda que quiera compartir o pasamos a la parte de despedirnos. Muy bien, Patricia, todo claro. María, muy bien. Entonces, si no hay más que agregar, nos despedimos. Que tengan una excelente noche, un mejor fin de semana. Por favor, recuerden entregar sus actividades antes del día domingo. Si bien pueden hacerlo el día domingo,
pero recuerden que hay veces que la plataforma sufre algunos altercados, algunas alteraciones, y lo ideal es entregarlo antes de ese día para evitar estas situaciones que puedan poner en riesgo nuestra calificación. De preferencia el día, siendo precavidos el día viernes o el día sábado, entregarlas para que no tengamos problema. Pues nos vemos el día miércoles nuevamente por estos espacios abiertos para el aprendizaje y pues esperemos que a partir de lunes ustedes puedan participar en el foro de integración. Ese foro aporta el 8% a su calificación final, así que hagámoslo para tratar de obtener la mejor calificación posible de este módulo número 13. Que tengan una excelente noche y muchas gracias por su participación.